Cuando llevamos la clase de literatura latina, una amiga llegó a pensar que se refería a los escritores del boom. Si bien dicen que todos los caminos llevan a Roma, a lo mejor fue porque Roma tomó todos esos caminos. Roma fue un gran imperio que absorbió costumbres y tradiciones de todos los territorios o ciudades que lograban entrar dentro de su imperio, así que no podemos sorprendernos que parte de las costumbres griegas, de mesopotámicas o incluso egipcias estén dentro de su cultura. Sin embargo, y es por eso que es este video, los romanos también tuvieron una época, un tiempo en que su literatura fue muy importante y dejó grandes clásicos para la historia de la literatura. Elegí solamente 3 obras porque no quise hacer este video tan largo, pero me parece que son las más significativas de la cultura latina. Entonces aquí va. Virgilio fue un rockstar, tan rockstar que Dante lo hizo personaje de uno de sus libros más conocidos, llamado La Divina Comedia. En La Divina Comedia Dante platica con Virgilio y es Virgilio quien lo ayuda a cruzar el infierno y el purgatorio. O sea, prácticamente Dante hizo un fanfic donde él fuera personaje junto con su autor Virgilio perteneció a una familia privilegiada en Roma, lo que le dio la oportunidad de hacer muchos viajes y conocer muchísimas culturas. De ahí nació una de sus principales obras, que es la Eneida. Entonces, cuando él viaja a Asia Menor y conoce y lee las obras de Homero, de alguna manera decide hacer algo similar a eso. Entonces, si te gusta la Ilíada o te gusta la Odisea, probablemente te va a gustar muchísimo la Eneida. La Eneida viene a ser como la continuación de la Ilíada y la Odisea. De alguna manera Virgilio quiso continuar la historia, pero a través de la visión de Eneas, que venía de los troyanos. Aunque muchos dicen que en realidad Virgilio quiso copiar un poco de Homero y tiene muchas similitudes con las argonáuticas de Apolinio. Sin embargo, eso no significa que no esté bueno el chisme. O sea, la historia es interesante, podemos ver las desventuras, porque la mayoría son desventuras, de Eneas para llegar por fin a su tan afamada Italia. De la Eneida han salido muchísimas referencias en la literatura, sobre todo por un personaje que tiene, que el maldito de Eneas abandona y que se llama Dido. Dido es la que gobierna Cartago y es el último lugar al que llega Eneas. Dido se enamora muchísimo de Eneas y cuando Eneas por fin se va, porque era un hombre libre, Dido se suicida. Existen poemas que hablan de lo que muy malditamente Eneas le hizo a Dido. Y como dato curioso, sabemos que Dido se enamoró perdidamente de Eneas por obra de los dioses. Al parecer no tenían otra cosa más que hacer, más que ver a una mujer sufrir. Y como buena mujer despechada, que se respeta, decidió maldecir a Eneas. ¡Qué mensa! Pero sí, ¿qué puedes hacer como mujer? Maldecir al otro y que toda su estirpe sea fea. Y de ahí Virgilio justifica de alguna manera el por qué Cartago, que era gobernada por Dido, y Roma, que finalmente es donde va Eneas, vivieran del chongo. De ahí las famosas guerras púnicas. A final de cuentas, la Eneida es una historia muy similar a la Odisea, y si te gusta la Ilíada y la Odisea quieres continuar más o menos por ese camino, creo que es una muy buena alternativa para leer, y por eso es mi primera recomendación. Además de Virgilio, existió otro autor que ese sí, para que vean, es mi favorito. Ovidio dejó un legado impresionante para la cultura latina. Sus obras más famosas son El arte de amar y Las metamorfosis, que son las 2 obras de las que hablaré en este video. El arte de amar fue lo que hoy llamaríamos un bestseller. Claro, ¿quién no leería algo que nos dé tips sobre cómo es el amor? Pero como sus enseñanzas no iban con la moral en turno, porque hablaba de cómo ligarte a una chava o cómo lograr que la chava a la que te ligaste se quede contigo para siempre. No en esas palabras, pero ustedes me entienden. Entonces fue una obra muy controversial para su época. Es una obra muy graciosa. Creo que si la leemos desde nuestra perspectiva contemporánea, nos podemos dar cuenta que los romanos eran unos loquillos. Por ejemplo, al inicio de la obra dice que la mejor forma de ligarte a una chava, o más bien de cómo conseguir una chava, es ir a los lugares donde las bellezas se juntan. ¿Y dónde se van a juntar las bellezas?
en el circo romano. Nada como la sangre para enloquecer a las mujeres. Y bueno, cito más o menos lo que dice el libro al principio. Dice: así tú, que corres tras una mujer que te profese cariño perdurable, dedícate a frecuentar los lugares en que se reúnen las bellas. ¿Qué espectáculo iguala en lo emocionante al simulacro de una batalla naval en la que el César lanza las naves de Persia contra las de Atenas? ¡Sangre! Desde uno y otro mar acuden mozos y doncellas y el orbe entero se da cita en Roma. Es verdad, a las mujeres nos gusta ver sangre y hombres golpeándose y el club de la pelea. Creo que El arte de amar es un libro que ustedes pueden leer y conocer mucho sobre la forma en que se amaba en esa época. Y de alguna manera Ovidio con este libro fue muy revolucionario. A lo mejor ahorita dirías, bueno, Ale, eso no es revolucionario, pero lo fue. Otra de las obras que quería mencionar de Ovidio es Las Metamorfosis, porque es un libro que en lo particular yo lo puedo considerar uno de mis clásicos favoritos. Las Metamorfosis es un texto que Ovidio escribió para englobar todos los mitos romanos, que realmente son griegos, desde la creación del universo hasta la llegada de Julio César al poder. Creo que no hay libro que reúna a la perfección los mitos que muchos buscan para conocer la mitología romana. Si no existiera este libro, probablemente poco conoceríamos de la mitología. Y no lo digo porque no conozcamos de la mitología griega o romana, sino porque, como saben, los mitos son historias que pasan de generación en generación y muchas veces no están escritos y pueden ser cambiados. Lo que hizo Ovidio fue una maravilla, se la pasó investigando cuáles eran los mitos, los acopló a su cultura romana, porque muchos a lo mejor no son de Roma, y los escribió y los dejó como un legado importantísimo en la literatura universal. Por eso se dice que es la obra más importante de la literatura latina y fue muy leída en la Edad Media y en el Renacimiento. No dudo que Shakespeare haya tomado el mito de Píramo y Tisbe para crear esta obra tan famosa que es Romeo y Julieta. Así es, Carol Bloom, Ovidio lo escribió primero. Creo que Las Metamorfosis es un libro que yo recomendaría para quienes no han leído aún libros clásicos y creen que a lo mejor son complicados o muy largos, porque aunque sí es un libro amplio, creo que cada mito es muy corto, entonces tú puedes decidir qué mitos leer y qué mitos no. Si te gusta uno, lo continúas leyendo, si no te gusta otro, lo dejas y pasas al siguiente. Te acerca muchísimo a entender casi en su totalidad lo que es la concepción de la mitología para los romanos. Esas son mis recomendaciones de los clásicos latinos. Espero que alguno de ustedes se anime a leer ya sea la Eneida o Las Metamorfosis o El arte de amar, porque son libros muy amenos que marcan ciertos paradigmas en la historia de la literatura. Entonces yo sé que hay más escritores importantes, pero yo solamente quise tomar estos porque si no, este video sería de 3 días. Siéntanse libres de comentarme cuáles son sus clásicos latinos favoritos. Ya saben que se pueden suscribir en la parte de abajo. Si se suscriben, los quiero más. Les mando un abrazo, un beso y nos vemos en la próxima o en el próximo video. Bye bye.